Dios te bendiga. Vamos a hablar de las bodas de Caná, donde Jesús estuvo y hizo su milagro. Probablemente no te lo han explicado bien, algo que casi nadie nota de estas pistas escondidas. Quiero que mires hasta el final este video, porque antes de que termine vas a entender algo que nadie entendió. Hoy lo vas a entender a través de 6 pistas que Juan dejó escondidas en el texto. La pista número 1, la primera frase del relato. Pista número 2, ¿por qué eligió una boda? Pista número 3, 3 palabras que parecen una grosería. Pista número 4, el detalle de las 6 tinajas que casi nadie nota. Pista número 5, una vasija más, escondida 3 años después en otro lugar de la Biblia. Pista número 6, una sola línea final que recontextualiza todo. Quédate hasta el final. Cuando descubras la 6ª pista, no vas a poder leer este pasaje de la misma manera como antes. Empecemos. María, la madre de Jesús, se acerca a su hijo en medio de una boda y le dice 3 palabras. No tienen vino. Eso es todo lo que le dice. Si las lees rápido suena como una mujer práctica resolviendo un problema doméstico. Pero no son 3 palabras prácticas, son las 3 palabras que iniciaron el ministerio público de Jesús de Nazaret. Las 3 palabras que dieron las primeras señales del Mesías. Las 3 palabras que cuando entiendes lo que Juan está haciendo en este capítulo, hacen temblar todo lo que crees saber sobre el primer milagro de Jesús. El primer milagro de Jesús no fue sobre vino, nunca fue sobre vino. El vino fue solo un envoltorio, lo que estaba dentro era algo mucho más grande. Vamos directamente a la pista. Detente en la primera línea de Juan 2, versículo 1. Al tercer día se hizo una boda en Caná de Galilea. Léelo otra vez, lentamente. Al tercer día, cualquier judío del primer siglo que escuchara esta frase no pensaba en un calendario, pensaba en una promesa. Mira lo que dice Oseas el profeta, capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Mira lo que pasa con Abraham en Génesis 22, versículo 4. ¿Cuándo vas a sacrificar a Isaac? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mira lo que pasa con Israel en Éxodo 19, versículo 16. Antes de recibir la ley en el Sinaí. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. Tercer día, en la mente hebrea. Esa frase es código teológico. Es la frase que aparece justamente antes de que Dios haga algo grande. Es la frase del amanecer después de la crisis. Es la frase de la resurrección. Juan la coloca deliberadamente como la primera línea de la primera señal pública de Jesús. ¿Coincidencia? No con Juan. Juan no escribe nada por accidente. Juan es el evangelista de los símbolos. Cuando dice al tercer día, está plantando una semilla, está diciendo al lector, presta atención, esto no es una crónica social, es una revelación. Va a terminar en una resurrección. Lo que el lector promedio no nota es que el Evangelio de Juan abre con una semana entera. Capítulo 1, al día siguiente, 4 días. Entonces, capítulo 2, al tercer día, suma 7 días, la primera semana de la nueva creación. Juan está reescribiendo Génesis, está diciendo, así como Dios creó en el mundo en 7 días, Cristo está iniciando la nueva creación en 7 días. Y el séptimo día, el día de la consumación, el día del descanso de Dios, es el día de la boda en Caná, es el día en que el novio llega. Hay algo más que es casi imposible de no ver una vez que alguien te lo muestra. La frase al tercer día reaparece exactamente con esas palabras en el momento más importante de toda la fe cristiana.
Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. 4 evangelios, una sola frase repetida. Al tercer día resucitó. Caná abre con el tercer día. El Calvario cierra con el tercer día. La primera señal está vestida con la misma ropa que la última señal. Juan no hizo eso por accidente. Juan está cosiendo con el mismo hilo todo el ministerio de Jesús, desde su primera línea hasta su última. Ponle atención, hay una imagen judía que cierra esto con una fuerza que pocos cristianos entienden. En la tradición rabínica, el matrimonio judío clásico era un evento de 7 días. 7 días de boda. El novio al final del 7º día llevaba a la novia a su casa. La consumación llegaba al final. Caná es el 7º día de la primera semana del Evangelio. La boda, la llegada del novio. Al final de su ministerio, la cruz. Otro 7º día, la consumación. La novia es comprada. El precio se paga. Toda esa carga está dentro de 3 palabras: al tercer día. Si esto te está abriendo los ojos, dale me gusta a este video y compártelo. Vamos a la segunda pista. Ahora pregúntate algo que casi nadie se pregunta, casi nadie nota. ¿Por qué Jesús eligió una boda? De todos los lugares posibles para hacer su primer milagro, una boda. ¿Por qué? Una boda pequeña, privada, en un pueblo tan insignificante que muchos arqueólogos todavía discuten dónde quedaba exactamente. Trata de imaginar la escena. Caná no era Jerusalén, no era Cesarea, no era ni siquiera Cafarnaúm. Era un caserío en las colinas de Galilea, probablemente unas pocas decenas de casas de piedra y barro, calles empolvadas, tal vez olor a aceites a oliva, estiércol de animal en las afueras. Las bodas judías del primer siglo duraban 7 días. Era el evento más grande que un pueblo así veía en años. Cada familia traía algo. Las mujeres cocinaban en los patios. Los músicos golpeaban tambores, tocaban flauta. Los niños corrían, jugaban. El novio, sentado en un lugar, recibía a cada huésped con un cuenco de vino. En medio de eso, en una esquina está Jesús, 30 años, carpintero de un pueblo cercano, hijo de una viuda. Casi nadie sabe quién es. Casi nadie va a recordar que estuvo allí. Aquí está la respuesta que la mayoría no escucha, porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiere describir su relación con Israel, casi siempre usa una imagen, una sola imagen, una y otra vez. La de un matrimonio. Isaías 54, versículo 5. Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Oseas 2, versículo 19. Te desposaré conmigo para siempre. Jeremías 3, versículo 14. Volveos, hijo rebelde, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y los profetas no se detuvieron allí. Cuando empezaron a hablar del Mesías que vendría, lo describieron también como un novio y describieron la era mesiánica, el día en que Dios finalmente restauraría todas las cosas, como una boda con vino abundante, una boda con alegría desbordante. Amos 9, versículo 13, los montes destilarán mosto. Joel 3, versículo 18, los montes destilarán vino dulce. Isaías 25, versículo 6, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos un banquete de vino refinado. Banquete, vino, boda, Mesías. Estas eran las palabras que estaban grabadas en la mente de cada judío piadoso. Cuando finalmente venga el Mesías, va a haber una boda y va a haber vino, mucho vino, mejor que cualquier vino que hayamos probado. Ahora ponle pausa al video y respira un momento, porque Jesús, en su primera señal pública, eligió una boda. ¿Por qué? Y arregló el problema del vino. ¿Captas lo que Juan está haciendo? Jesús no hizo un milagro útil en una boda a azar. Jesús se proclamó a sí mismo como el novio.
Jesús se anunció como el Mesías. Jesús cumplió las profecías de Amós, Joel, Isaías frente a invitados que estaban demasiado distraídos para entenderlo. Lo hizo en silencio, sin pancartas, sin sermón, sin gritar, sin decir yo soy el Mesías. Lo hizo a través de una sola acción que decía todo eso al mismo tiempo. Esto es lo que se llama el silencio mesiánico de Jesús. Es uno de los patrones más fascinantes de los evangelios. Jesús casi nunca declara abiertamente quién es. Lo deja dicho a través de gestos, milagros, parábolas. Solo los que conocen el Antiguo Testamento descifran el código. En Caná el código fue una boda, un problema de vino, vino abundante. Traducción: ha llegado el Mesías. Pero los invitados no leyeron las pistas, comieron, bebieron, se rieron, bailaron, se fueron, sin saber que era el novio del universo y que acababa de presentarse a su fiesta. Aquí hay algo que te va a incomodar, porque Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Él sigue dejando pistas, sigue revelándose en silencio. La mayoría de nosotros seguimos comiendo, bebiendo, riéndonos, sin levantarnos y ni ver quién está parado a la mesa. Piensa en algo. ¿Cuántas veces en tu propia vida ha pasado algo que tú llamaste suerte, casualidad, coincidencia, y que mirando hacia atrás con honestidad no fue ninguna de esas cosas? La amistad que apareció en el momento exacto, la puerta que se cerró antes de que tú entraras a un desastre, el versículo que leíste sin querer una mañana y que respondió la pregunta que no le habías dicho a nadie. La persona que dijo lo que necesitabas escuchar como si supiera lo que estabas pensando. Allí estaba el novio, llenando vasijas en silencio, esperando que alguien levantara los ojos. Y en cuanto a María, presta atención a un detalle. Jesús, al responderle, no la llama madre, la llama mujer. En español suena duro, en el griego original es un término respetuoso, pero formal. Aquí Juan está jugando con otra capa, porque la primera mujer mencionada en la Biblia es Eva, en Génesis 3, versículo 15. Donde Dios profetiza que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. La última mujer mencionada en la Biblia, en sentido simbólico, está en Apocalipsis 12, vestida del sol, dando a luz al Mesías y huyendo del dragón. Mujer al principio, mujer al final. Aquí en medio, una mujer susurrando a su hijo. No tienen vino. María está en la cadena profética. No es una nota, es una bisagra. Es la mujer cuya simiente es el novio. Pasemos a la tercera pista. María se acerca a Jesús con la frase que ya conocemos. 3 palabras: no tienen vino. Jesús le responde con una frase que en español suena fría. En Juan 2, versículo 4. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Detente. Si has leído el Evangelio, el de Juan completo, ya viste esa frase antes. La viste muchas veces. Juan 7, versículo 30. Querían prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 8, versículo 20. Pero nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Juan 12, versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 13, versículo 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, Juan 17, versículo 1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. ¿Captas el patrón? El Evangelio de Juan, la hora es siempre en una sola cosa. Es la cruz, es la crucifixión. Es el momento donde Jesús consuma su misión, donde derrama su sangre, donde muere y resucita. La hora de Juan es siempre, sin excepción, la hora de la pasión y la gloria. Jesús, en su primer milagro, ya está hablando de eso. Mira otra vez el orden de la conversación. María dice, no tienen vino. Jesús responde, aún no ha venido mi hora. ¿Por qué responde así? Porque Jesús sabe
que el vino que ella está pidiendo no es solo el vino del banquete, que la sed de esa boda es la sed de toda la humanidad, que el problema del vino que se acabó es el problema de un pueblo entero, de una creación entera que se quedó sin alegría, sin vida, sin pacto. Jesús sabe que para llenar esa sed verdadera va a tener que ir a la cruz, va a tener que sangrar. Por eso, cuando va a hacer este milagro, ya está pensando en ese día. Cada gesto que va a hacer desde hoy hasta el último latido de su corazón está apuntando a un solo lugar, a la cruz, al día en que va a derramarse entero por todos los que tienen sed. Cuando entiendes esto, una frase fría, aún no ha venido mi hora, se transforma en la frase más tierna del Evangelio. Es Jesús diciendo, voy a hacer este milagro por ti, madre, pero quiero que sepas que estoy caminando hacia un lugar muy oscuro. Quiero que sepas que ese día va a llegar. Mira lo que María hace después de escuchar esa respuesta. Ella no discute, ella no le ruega, ella no insiste. Se da la vuelta, mira a los siervos y le dice 5 palabras, solo 5. Las últimas que la Biblia registra en su voz en todo el Nuevo Testamento. Hagan todo lo que Él les diga, detente en eso. María acaba de escuchar a su hijo decir, en esencia, todavía no es el momento. Y su respuesta no es presionar. Su respuesta es entregar. Le dice a los siervos, hagan lo que Él les diga. Confía sin saber qué va a pasar. Suelta el control. Y porque lo soltó, el milagro ocurrió. Hay algo profundo aquí. María no es la que produce el milagro, pero su fe es la que abre el espacio para que ocurra. Ella no fuerza la mano de Jesús, simplemente lo señala y dice, hagan lo que Él les dice. Eso es exactamente el papel que ella va a tener en toda la historia. Apuntar a Jesús, quitarse de en medio, dejar que Él brille. ¿Cuántas veces tú frente a un problema intentas forzar la respuesta? ¿Cuántas veces le dices a Dios, haz esto, ahora, como yo quiero? María nos enseña otra cosa. Trae el problema, habla y después suelta. Confía. Diles a los siervos de tu propia vida, hagan lo que Él dice y vete, porque el milagro no llega cuando tú lo controlas. El milagro llega cuando tú lo sueltas. Si tú sientes que esto te está tocando algo, entonces comparte este video porque muchos necesitan escuchar esto. Porque la cuarta pista aquí se pone mucho mejor. Ya verás. Llegamos al detalle que casi nadie nota. Es probablemente el más importante de todo el pasaje. Juan 2, versículo 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Léelo de nuevo, despacio, porque cada palabra de ese versículo es algo explosivo, teológico. 6 tinajas de piedra para purificación. Cabían 2 o 3 cántaros cada una. ¿Por qué Juan se toma la molestia de darte tantos detalles? Porque cada detalle significa algo. Empecemos por el material, piedra. ¿Por qué piedra? Porque en la ley judía las vasijas de barro podían volverse impuras. Si una persona ritualmente impura tocaba una vasija de barro, la vasija se contaminaba. Pero las vasijas de piedra no. La piedra era considerada permanente pura. Por eso las casas judías observantes tenían vasijas de piedra para los rituales de purificación. Hay un dato arqueológico que sostiene esto. En las excavaciones realizadas en Jerusalén, en Galilea, durante las últimas décadas, los arqueólogos han encontrado decenas de vasijas de piedra fichadas exactamente en el siglo I. En el año 2017, en un sitio llamado Enoch Amitai, a pocos kilómetros de la actual Caná, se descubrió una cueva taller donde se fabricaban estas vasijas. Eran tan comunes en lugares judíos observantes que su presencia es uno de los marcadores principales para identificar una casa judía.
Esas vasijas eran caras, eran muy pesadas, pero las familias las tenían porque la pureza ritual era el centro de su vida diaria. Aquí está la conexión que casi nadie hace. ¿En qué estaban escritos los 10 mandamientos? En piedra. ¿En qué estaba escrita la ley de Moisés? En piedra. ¿Cuál es el símbolo en toda la Biblia hebrea del antiguo pacto, de la ley, del sistema mosaico de purificación? La piedra. Las vasijas de Caná no son cualquier vasija, son vasijas de la ley, son los recipientes del antiguo pacto, son los contenedores del sistema judío de hacer las cosas. Ahora cuenta cuántas hay, 6. ¿Por qué 6? En la simbología bíblica, el número 7 representa la perfección, la completitud, lo divino. Dios crea en 6 días y descansa en el séptimo. La perfección llega en el séptimo. El 7 es el número de Dios. Y el 6 es lo que falta para llegar a 7. Es la incompletitud. Es el ser humano creado en el 6º día, esperando entrar al descanso del séptimo. Es la imperfección. Es el sistema humano que no termina de cerrar el círculo. 6 vasijas de piedra significa el antiguo pacto hecho de piedra. No es suficiente, falta uno, falta el séptimo, falta el que completa el sistema. Y entonces Jesús da la orden: llenarla de agua, las vasijas, que eran para agua de purificación, agua para lavarse las manos, lavarse los pies, purificarse antes de comer. Ahora se llenan de agua, pero cuando los siervos sacan el líquido, ya no es agua, es vino. Y el mejor. ¿Captas lo que acaba de pasar? Jesús no eligió las jarras vacías de vino, que sería lo lógico. Eligió los recipientes de la purificación. Él eligió los contenedores que representaban el antiguo sistema y los llenó con la realidad nueva. Esto no es un milagro de banquete, esto es una declaración teológica gigantesca. Está diciendo, el agua que limpia por fuera ya no es suficiente. Ahora viene el vino que limpia por dentro. La ley exterior cumple su función, pero ahora yo traigo la realidad interior. El antiguo pacto era agua para las manos. El nuevo pacto es vino para el corazón. Hebreos 10, versículo 1, lo dice explícitamente. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. La ley era sombra, Caná es la imagen. Aquí viene el detalle que termina de cerrar todo. Mira la cantidad de líquido que Jesús produce. Cada vasija, dice Juan, contenía 2 o 3 cántaros. Un cántaro era aproximadamente 40 litros. Multiplica por 6, estamos hablando de entre 450 y 700 litros más o menos. En una boda de pueblo, eso no es para esa boda, eso es para todas las bodas. Eso es vino mesiánico, es la abundancia profética de la era nueva. Eso es la promesa de Joel, cumpliéndose en miniatura, los montes destilando mosto. Jesús no estaba resolviendo un problema social. Jesús estaba mostrando en una escena pequeña lo que iba a hacer en escala cósmica. Aquí hay una pregunta que cada persona que ve este video debería hacerse honestamente. ¿Cuántas vasijas de piedra hay en tu vida ahora mismo? ¿Cuántos sistemas viejos sigues cargando que nunca te dieron lo que prometieron? Quizás estás tratando de purificarte por fuera, mientras por dentro estás muriendo de sed. Quizás estás cumpliendo todas las formas, todos los rituales, todas las apariencias, y la fiesta de tu propia vida se está acabando porque el agua del lavado externo nunca te llenó por dentro. Las vasijas de piedra son la imagen de cualquier sistema religioso, moral o personal que intenta arreglarte por fuera sin tocarte por dentro. Todos cargamos algunas. La diferencia entre una vida transformada y una vida solamente decente es esa: si dejaste que Jesús llene tus vasijas o si las sigues llenando tú mismo con agua que no se vuelve nada, mientras por dentro estás muriendo de sed.
Quizás estás cumpliendo todas las formas, todos los rituales, todas las apariencias, y la fiesta de tu propia vida se está acabando porque el agua del lavado externo nunca te llenó por dentro. Las vasijas de piedra son la imagen de cualquier sistema religioso, moral o personal que intenta arreglarte por fuera sin tocarte por dentro. Y todos cargamos algunas. La diferencia entre una vida transformada y una vida solamente decente es esa: si dejaste que Jesús llene tus vasijas, o si las sigues llenando tú mismo con agua que no se vuelve nada. Si esto te voló la cabeza tanto como a mí cuando lo descubrí, entonces compártelo. Porque la quinta pista es donde Caná y la cruz se vuelven la misma escena, vista desde dos ángulos diferentes. La cultura del primer siglo, el vino tenía un significado que nosotros en el siglo XXI hemos olvidado. El vino no era una bebida cualquiera. El vino era la bebida del pacto. Cuando dos partes hacían una alianza solemne, sellaban el acuerdo con vino. Cuando se firmaba un pacto matrimonial, se brindaba con vino. Cuando se inauguraba algo nuevo, se vertía vino. El vino era el fluido del compromiso. En la Biblia hebrea, el vino tiene una asociación todavía más profunda: vino y sangre. Génesis 49, versículo 11. Hablando de Judá, la profecía dice: lava en el vino su vestido, en la sangre de uvas su manto. Sangre de uvas. Esa era la forma poética de hablar y decir vino, pero la imagen quedaba grabada. El vino es como sangre. Cuando los profetas describían el día del juicio de Dios, lo describían como un lagar pisándose. La uva se aplasta, el jugo brota. Vino y sangre se vuelven una misma cosa en la imaginación profética. Isaías 63, versículos 1 al 3. ¿Quién es este que viene de Dom, de Bosla, con vestidos rojos? Yo solo pisé el lagar, su sangre salpicó mis vestidos. Vino y sangre y vino. Ahora regresa a Caná. Jesús transforma agua en vino. Entonces avanza 3 años. En la última noche, en una habitación encerrada, Jesús levanta una copa. Lucas 22, versículo 20. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por ustedes se derrama. Vino que es sangre. ¿Ves el arco? Caná, agua transformada en vino. Última cena, vino transformado en sangre. Cruz, sangre derramada. 3 escenas, una sola dirección. La primera señal apunta a la última. El primer milagro apunta al milagro final, que en realidad no parece milagro porque parece derrota. Un cuerpo clavado en un madero, sangre cayendo gota a gota. Pero no era derrota, era la consumación de lo que empezó en Caná. Imagínate la escena de la cruz por un segundo. El sol está alto, el cielo se está oscureciendo. Hay 3 hombres clavados en 3 maderos. La multitud abajo grita, llora, blasfema. Y al pie de uno de esos maderos hay una mujer, la misma que 3 años antes en una boda susurró a su hijo: no tienen vino. Está parada allí, mirándolo morir. El hijo, agonizando, mira hacia abajo y dice 3 palabras. Juan 19, versículo 28. Tengo sed, tengo sed. ¿Captas el espejo? En Caná, María dijo: no tienen vino. En el Calvario, el hijo dice: tengo sed. El movimiento se invirtió. La que pidió por otros ahora ve que el que dio para otros se queda sin nada. La sed que él aplacó en aquella boda, ahora es él el que tiene sed. Está derramándose entero. Aquí está el detalle que pocos predicadores mencionan, pero que cierra el círculo de manera devastadora. Cuenta otra vez las vasijas de Caná. 6 vasijas de piedra, vacías de vino, llenas de agua, transformadas en vino del nuevo pacto. ¿Sabes cuál es la próxima vasija que Juan menciona en su evangelio? Avancemos al capítulo 19, versículo 29. Jesús está en la cruz, está agonizando, tiene sed. Entonces dice Juan: estaba allí una vasija llena de vinagre, una vasija llena de vinagre.
El vinagre en el primer siglo era vino que se había vuelto ácido, vino fermentado en exceso, vino estropeado, vino corrompido. 6 vasijas en Caná y una vasija más en la cruz. Suma 7. La séptima vasija, la que faltaba, la que completa el número de la perfección, está en la cruz. Está llena de vino estropeado y la levantan a los labios de Jesús con una caña de hisopo. Mira esto, la misma planta que se usaba en el Éxodo para untar la sangre del Cordero Pascual en los dinteles de las puertas para que la muerte pasara de largo. Hisopo, sangre, cordero. Caná abrió con vino bueno en 6 vasijas. La cruz cierra con vino malo en una 7ª vasija. Y Jesús, después de tomar ese vinagre, dijo 3 palabras finales. Consumado es. Tetelestai en griego. Está cumplido, está completo, está terminado. ¿Qué está terminado? Lo que empezó en Caná. La primera señal y la última son la misma escena espejada. En Caná el novio llega y trae vino abundante. En la cruz el novio se entrega y derrama el vino verdadero. En Caná los invitados ríen sin entender. En la cruz los discípulos lloran sin entender. En Caná María dice, no tienen vino. En la cruz Jesús dice, tengo sed. En Caná Jesús dice, aún no ha venido mi hora. En la cruz dice, consumado es. Caná y el Calvario son la misma historia. Una en alegría, otra en agonía. Pero las dos son la boda del Cordero. Si esto te tocó algo por dentro, te vuelvo y te repito, compártelo, porque hay una última pista. Hay una pista que nadie entendió en aquella boda. Pero Juan, con una línea final, nos revela a nosotros 2000 años después, termina el milagro. El maestresala prueba el vino. Llama al novio y le dice en Juan 2, versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Aquí Juan cierra el episodio con una línea que casi nadie comenta. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Detente en lo que no dice la frase. No dice, y todos los invitados creyeron. No dice, la boda entera vio la gloria de Dios. No. No dice, el maestresala se arrodilló. No. No dice, y los siervos cayeron de rodillas. Tampoco. Dice solamente, sus discípulos creyeron en él. ¿Cuántos discípulos habían en ese momento? 5. Habían sido llamados apenas en el capítulo anterior. Andrés, Pedro, Felipe, Natanael y otro discípulo de Juan el Bautista cuyo nombre no se menciona. Un grupo pequeño, eso es todo lo que vio. El maestresala probó el vino y pensó que era un buen vino. Elogió al novio por haberlo guardado. No tenía idea que estaba bebiendo el vino de Jesús, del Mesías. Los siervos llevaron el agua y la sacaron como vino. Sabían que algo había pasado, pero el texto no dice que entendieron. El novio recibió el cumplido del maestresala. Probablemente sonrió, no dijo nada. La gente piensa que es buen anfitrión. Es un milagro y él se lleva el crédito. Los invitados siguieron comiendo, bebiendo, bailando. La boda continuó, la música siguió. Nadie hizo un alto en su copa para preguntarse, ¿de dónde salió este vino? Solo 5 hombres parados a un costado de la sala vieron la gloria. ¿Por qué? Porque ellos sabían qué buscar. Aquí, hermano y hermano, está la lección más profunda y más incómoda de Caná. La gloria de Dios estaba derramándose literalmente en 6 vasijas de piedra. 400 litros de gloria mesiánica. Y la gente más cercana al milagro no se enteró. No porque el milagro fuera invisible, sino porque estaban concentrados en el vino y no en quien lo dio. Estaban con la copa en la mano y el rostro hacia el suelo. Mientras tanto, el Mesías de Israel
el cumplimiento de 1000 años de profecía, estaba parado a 3 metros de distancia, en silencio, mirando a su madre. Y solo 5 hombres lo vieron. Esto es Caná. Este es el primer milagro. No es una historia sobre poder sobrenatural. Es una historia sobre una pregunta brutal que cada generación tiene que responder. ¿Estás bebiendo del vino o estás esperando al novio o velando al novio? Mucha gente van a la iglesia todos los domingos, cantan canciones, levantan las manos, sienten emociones, saltan, vuelven a sus vidas. Ni una sola vez levantan los ojos para preguntarse de dónde sale el vino que están bebiendo. Hay personas que se convirtieron hace 20 años y siguen espiritualmente en la misma posesión que el maestresala de Caná. Probando, juzgando, comentando, chismeando, sin reconocer al anfitrión. Porque para el chisme sí somos buenos. Hay quienes que se quedan afuera del banquete mirando por la ventana, pensando en que el cristianismo es una religión más, sin saber que el novio está dentro, esperándolos, sirviendo vino, en silencio, sin gritar, sin obligarte, esperando a alguien que tenga ojos para ver. Hay una escena que pasa en miles de iglesias cada domingo y nadie la nota. Una persona entra, se sienta en el último banco, trae el alma rota, tiene una semana entera de heridas encima, una decisión laboral que no sabe cómo tomar, una relación que está crujiendo, un diagnóstico médico que tiene que recibir, un hijo que no le habla, un secreto que carga sin contárselo a nadie. Entra, se sienta, la música arranca, la gente canta, brinca, el predicador habla, grita, y esta persona en el último banco mira hacia adelante con los ojos en el suelo, comió del banquete, estuvo en la sala, pero salió igual de vacío que como entró, porque nunca levantó los ojos para ver, nunca se atrevió a creer que el novio está allí, mirando hacia el último banco, esperando que alguien lo reconociera. La pregunta de Caná es la pregunta de tu vida ahora mismo. ¿Cuántos milagros han pasado a tu lado mientras tú comías y bebías? ¿Cuántas veces Dios ha llenado vasijas en tu vida y tú las atribuiste a la suerte, al azar, a tu propio esfuerzo, al buen vino que el universo guardó para ti? ¿Cuántas veces María a tu lado ha susurrado no tienen vino sobre tu propia carencia y tú no le escuchas? Caná no fue una historia. Caná es un espejo. Las vasijas vacías eres tú. La incapacidad de seguir produciendo alegría con tus propias fuerzas eres tú. El final de la fiesta sin que tú puedas hacer nada eres tú. Y la única forma de que el agua se vuelva vino es que dejes de mirar el contenido de las vasijas y empieces a mirar a quien camina entre ellas. Hay un detalle final y con esto termino. ¿Sabes cuántas bodas se mencionan en el Evangelio de Juan? Una, esta, la de Caná. En el último libro del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, también aparece una, la final. Apocalipsis 19, versículo 7. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Caná abre el ministerio público de Jesús con una boda donde casi nadie se da cuenta de quién es el novio. Apocalipsis cierra la historia entera de la humanidad con una boda donde todo el universo finalmente lo reconoce. Entre esas dos bodas estás tú, en el medio, con la copa en la mano y con una pregunta encima. ¿La estás bebiendo distraído como los invitados o la estás bebiendo mirando al novio como los discípulos? Porque al final la diferencia entre el que entra a la boda final y el que se queda afuera no es teológica, no es moral, no es litúrgica, es de mirada, es de saber a quién estás mirando cuando levantas la copa. Óyelo bien, si has llegado hasta el final de este video, Dios te bendecirá muchísimo más. Porque si llegaste hasta el final de este video es porque te impactó. Y yo te pido de favor que lo compartas.
Porque si tú compartes este video, también muchos van a ser impactados como tú. Y si no te impactó nada este video, pues de igual manera te agradezco por llegar hasta el final. Porque va a haber un momento en que sí vas a entender, vas a ser impactado por esta palabra de Dios, por esta palabra divina. Vas a ser impactado por un milagro como esta agua fue transformada en vino. Igual tú vas a ser un vino nuevo, vas a ser transformado. Gracias por llegar hasta el final. Que Dios te bendiga.